Pedro Infante llegó a una boda donde nadie lo invitó. Lo que hizo durante las siguientes 4 horas se convirtió en la leyenda más hermosa que Sinaloa jamás olvidó. Era 22 de agosto de 1956, un miércoles sofocante en el pueblo de El Rosario, Sinaloa. El sol caía como plomo fundido sobre los tejados de lámina y las calles de tierra. En una casa pequeña al final del pueblo, Rosa María Velázquez se miraba al espejo sosteniendo un vestido blanco que su madre había cosido durante 3 semanas, trabajando bajo la luz de una vela cada noche, después de moler maíz todo el día. El vestido era sencillo, tela de manta barata, sin encajes, sin detalles elegantes, pero estaba hecho con amor. Cada puntada era una oración. Rosa María tenía 18 años. Sus manos eran ásperas de trabajar la tierra, su piel morena curtida por el sol. No era una mujer de sueños imposibles. Sabía que su vida sería dura, como lo había sido la de su madre y la de su abuela. Pero por un día, solo por un día, había querido sentirse especial. ¿Estás lista, mija? La voz de su madre, Esperanza, se escuchó desde la cocina. Rosa María se mordió el labio. No quería llorar. No otra vez. Sí, mamá. Pero no estaba lista. No para una boda sin música. No para una celebración sin comida suficiente para todos los invitados. No para un día que se suponía debía ser mágico, pero que sabía sería solo ordinario. Su prometido, Tomás Ibarra, era un hombre bueno. Trabajaba cortando caña desde los 12 años. Tenía 23 y ya parecía de 30. La espalda encorvada, las manos callosas, el rostro marcado por el esfuerzo. Pero la amaba. La amaba con una pureza que Rosa María nunca había visto en ningún otro hombre. Y eso debía ser suficiente. La familia había hecho lo posible. El tío Sebastián había conseguido prestado un cerdo pequeño que ahorita estaba asándose en el patio. La tía Refugio había hecho tortillas desde las 4 de la mañana. Había frijoles, arroz, agua de Jamaica hecha con piloncillo porque no alcanzaba para azúcar. Habría suficiente comida para los 30 invitados, pero apenas, nada sobraría. Y no habría música. Eso era lo que más dolía. Una boda sin música era como un cielo sin estrellas. Rosa María había crecido escuchando los corridos que su padre cantaba antes de morir. Había soñado con bailar su primer vals, con sentir que por 3 minutos era una princesa, no una campesina pobre destinada a una vida de trabajo sin fin. Pero los músicos cobraban 50 pesos. 50 pesos que la familia no tenía. 50 pesos que representaban 2 semanas de trabajo de Tomás. No importa, le había dicho Tomás cuando ella lloró por eso. Yo te voy a cantar. No canto bonito como los de la radio, pero te voy a cantar con el corazón. Rosa María lo había abrazado, amándolo aún más por ese gesto. Pero en secreto, en la oscuridad de la noche, había llorado de nuevo. Lo que Rosa María no sabía era que su hermano menor, un niño de 11 años llamado Chuyito, había hecho algo imposible 3 semanas antes. Chuyito había escrito una carta. No sabía escribir muy bien. Apenas había terminado el 3er año de primaria antes de tener que dejar la escuela para ayudar en el campo. Pero conocía las letras suficientes para formar palabras temblorosas en un pedazo de papel que había arrancado de un cuaderno viejo. La carta decía: Señor Pedro Infante, mi hermana se casa y no tenemos música. Ella llora en las noches. Usted canta bonito. Si pudiera venir sería un milagro. Vivimos en El Rosario, Sinaloa. La boda es el 22 de agosto. Gracias, Chuyito Velázquez. Al final había dibujado un mapa tembloroso. La carretera principal, el desvío al pueblo, la casa al final de la calle. Chuyito había caminado 8 kilómetros hasta el pueblo vecino donde había una oficina de correos. Le había dado la carta al empleado junto con las 3 monedas que había ahorrado durante meses, recogiendo botellas. ¿A dónde va?, preguntó el empleado. A Pedro Infante, a la Ciudad de México. El empleado había sonreído con tristeza.
esos niños y sus sueños imposibles. Pero tomó la carta, tomó las monedas y la envió. Chuyito nunca le dijo nada a nadie. Sabía que era tonto. Sabía que Pedro Infante jamás leería su carta. Sabía que los milagros no existían para gente como ellos. Pero había tenido que intentarlo. Ahora, mientras el sol comenzaba a descender y los invitados empezaban a llegar a la pequeña casa, Chuyito miraba el camino polvoriento con una última chispa de esperanza que se negaba a morir completamente. No pasaría nada, lo sabía, pero miraba de todos modos. Pedro Infante Cruz leía su correo en el estudio de su casa en la Ciudad de México. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, y ya había revisado 3 guiones, firmado 2 contratos y respondido a su manager sobre una gira que no quería hacer. Había cientos de cartas. Siempre había cientos de cartas. Fans pidiendo autógrafos, mujeres declarando su amor, hombres pidiendo dinero, madres suplicando ayuda para hijos enfermos. Pedro las leía todas, o al menos intentaba leerlas todas. Cada una representaba a una persona real, con problemas reales, con esperanzas reales. La mayoría de las veces no podía ayudar, no podía responder a todas, no podía salvar a todos, pero las leía porque sentía que era lo mínimo que podía hacer. Esa mañana, entre montañas de sobres, encontró uno pequeño. El papel era corriente, el sobre manchado. La caligrafía era infantil, las letras temblaban. Lo abrió. Leyó las palabras de Chuyito una vez, luego otra vez, luego una tercera. Mi hermana llora en las noches. Esa frase se le clavó en el pecho como una espina. Pedro había crecido pobre, muy pobre. Conocía ese tipo de llanto. El llanto silencioso de quien sabe que sus sueños son demasiado grandes para su realidad. El llanto de quien se resigna a que las cosas bonitas no son para gente como ellos. Miró la fecha de la boda. 22 de agosto. Era dentro de 5 días. Miró su agenda. Tenía grabaciones. Tenía compromisos. Tenía reuniones importantes con productores que no se podían mover. Pero también tenía un avión privado. Y tenía la capacidad de hacer que los sueños imposibles de una niña pobre se volvieran realidad. ¿Estás loco?, le dijo su manager cuando Pedro le contó su plan. Tienes el estudio reservado. Tienes a 20 músicos esperándote. ¿Vas a cancelar todo para ir a una boda de unos desconocidos en medio de la nada? Sí, respondió Pedro simplemente. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero... La niña llora en las noches, Armando. Llora porque no va a tener música en su boda. Yo puedo darle música. Puedo darle más que música. Puedo darle un día que nunca olvidará. Pedro, eres el actor más famoso de México. No puedes simplemente... Sí puedo. Y lo voy a hacer. Durante los siguientes 3 días, Pedro preparó todo en secreto. Contactó al trío Tariacuri, los mejores músicos de mariachi del país. Les explicó la situación. Ellos aceptaron acompañarlo sin cobrar un centavo. Compró comida, mucha comida. Mole de la mejor cocina de Puebla, tamales, barbacoa, tortillas frescas, frutas, dulces, refrescos, vino. Suficiente para alimentar no solo a 30 personas, sino a 100. Compró un pastel de bodas de 3 pisos de la mejor pastelería de la ciudad. Y compró algo más, algo especial para la novia. El 22 de agosto, a las 2 de la tarde, Pedro Infante subió a su avión junto con los 3 músicos del trío Tariacuri y 5 cajas llenas de provisiones. 2 hombres más los acompañaban cargando el equipo y la comida. ¿Sabes siquiera dónde queda el Rosario?, preguntó uno de los músicos. Pedro sacó el mapa dibujado por Chuyito, ahora cuidadosamente guardado en su bolsillo. Un niño de 11 años me hizo este mapa. Vamos a confiar en que nos lleve al lugar correcto. Volaron a Mazatlán. De ahí rentaron 2 camionetas. Y a las 5 de la tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, Pedro Infante y su comitiva tomaron el camino de tierra hacia el Rosario. Mientras tanto,
en la pequeña casa al final del pueblo, la ceremonia ya había comenzado. El cura del pueblo, el padre Eliseo, había llegado temprano. Era un hombre viejo que había casado a 3 generaciones de familias en el Rosario. Conocía la pobreza de los Velázquez, había decidido no cobrarles nada. Rosa María estaba parada frente a Tomás. Sus manos temblaban. Tomás la miraba como si fuera lo más hermoso que había visto jamás, y en ese momento, ella se sintió hermosa. Pobre, sí, sin música, sí, pero amada, profundamente amada. El padre Eliseo comenzó la ceremonia. Su voz era suave, reconfortante. Habló del amor, del compromiso, del sacramento del matrimonio. Rosa María escuchaba cada palabra, grabándolas en su memoria. Chuyito estaba parado cerca de la puerta. Miraba hacia afuera cada pocos segundos. Sabía que era absurdo, sabía que no pasaría nada, pero no podía evitarlo. Y entonces escuchó algo. Un motor. No, 2 motores. Camionetas acercándose por el camino polvoriento. El corazón le dio un vuelco. Probablemente eran solo invitados que llegaban tarde, o vecinos curiosos, pero algo en su interior le dijo que mirara. Se asomó por la puerta. 2 camionetas grandes se detuvieron frente a la casa. Las puertas se abrieron, y del primer vehículo bajó un hombre que Chuyito había visto 1000 veces en carteles de cine, en revistas, en los sueños imposibles de un niño pobre. Pedro Infante. Chuyito dejó de respirar. Pedro vio al niño parado en la puerta, los ojos abiertos como platos, la boca temblando. Se acercó a él, se arrodilló para quedar a su altura. «Tú eres Chuyito». El niño no podía hablar, solo asintió. Pedro sonrió, esa sonrisa que había enamorado a millones. «Recibí tu carta. Lamento llegar un poco tarde. ¿Todavía están a tiempo para la música?» Chuyito empezó a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sucias de polvo. No podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que Pedro Infante, el Pedro Infante, estuviera arrodillado frente a él, hablándole como si fuera importante. «¿De verdad eres tú?», logró susurrar. «De verdad soy yo», respondió Pedro, limpiándole una lágrima con el pulgar. «Y vine porque un niño muy valiente me escribió una carta pidiéndome que le diera música a su hermana. ¿Crees que tu hermana me permita cantar en su boda?». Chuyito no pudo responder. Simplemente se lanzó a los brazos de Pedro y lo abrazó con todas sus fuerzas. Pedro lo abrazó de vuelta, sintiendo el cuerpecito tembloroso del niño contra su pecho. «Está bien, chamaco, está bien. Ahora vamos a darle a tu hermana la boda que merece». Adentro, la ceremonia continuaba. El padre Eliseo estaba a punto de pronunciar las palabras finales cuando escuchó la conmoción afuera. Voces elevadas, gritos de incredulidad. Tomás miró a Rosa María con confusión. Ella se encogió de hombros. Algunos invitados empezaron a voltear hacia la puerta. Y entonces la puerta se abrió completamente. Chuyito entró primero, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, pero con una sonrisa tan grande que parecía que su cara se partiría en 2. «¡Rosa! ¡Rosa! ¡Vino! Escribí una carta y vino». «¿Quién vino, Chuyito? ¿De qué hablas?». Y entonces Pedro Infante entró a la pequeña sala. El tiempo se detuvo. 30 personas se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de sal. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. Era como si el mundo entero hubiera presionado pausa. Rosa María sintió que sus piernas se convertían en agua. Tomás tuvo que sostenerla para que no se cayera. «Dios santo», susurró la madre de Rosa María, Esperanza, llevándose las manos al pecho. «Dios santo, es él». Pedro se quitó el asino de sombrero respetuosamente. Llevaba un traje de charro completo, negro con bordados plateados, el tipo de traje que costaba más que lo que toda la gente en esa habitación ganaría en un año. «Buenas tardes», dijo con esa voz que todos conocían de las películas. «Lamento muchísimo la interrupción, padre».
Sé que llegué en mal momento, pero recibí una carta muy especial de un joven muy especial y simplemente no pude quedarme lejos. El padre Eliseo, que había visto muchas cosas en sus 70 años de vida, nunca había visto nada como esto. Se quedó mirando a Pedro Infante con la boca abierta. ¿Usted? Usted es Pedro Infante, para servirle a usted y a Dios, Padre. Y si me permiten, me gustaría mucho ser parte de esta celebración hermosa. Rosa María finalmente encontró su voz. Era apenas un susurro tembloroso. ¿Usted vino a mi boda? Pedro caminó hacia ella. La habitación completa lo miraba moverse, como si fuera una aparición, un ángel que había descendido del cielo. Se paró frente a Rosa María y tomó sus manos. Eran manos ásperas, manos de trabajo, pero Pedro las sostuvo como si fueran las manos de una reina. Vine a tu boda, Rosa María. Tu hermano me escribió que lloras en las noches porque no tendrías música. Bueno, pues vine a traerte música. Traje a los mejores músicos de México. Traje comida para que todos coman hasta que no puedan más. Traje un pastel de bodas. Y si me lo permites, me encantaría cantar en tu celebración. Rosa María no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando el poco maquillaje que su prima le había ayudado a poner. Tomás estaba llorando también, sin vergüenza, sin intentar esconderlo. Pero nosotros no somos nadie, logró decir Rosa María. Somos solo gente pobre. ¿Por qué haría usted esto por nosotros? Pedro sonrió con ternura infinita. Precisamente porque no esperan nada es que merecen todo. Tu hermano me escribió con el corazón puro de un niño que ama a su hermana. No me pidió dinero, no me pidió fama, solo pidió que le diera música a alguien que ama. Ese tipo de amor merece ser celebrado. Ese tipo de amor merece magia. Se volvió hacia el padre Eliseo. Padre, ¿puedo pedirle que termine la ceremonia? Y luego, si me lo permiten todos, comenzaremos una fiesta que este pueblo nunca olvidará. El padre Eliseo, con lágrimas en sus ojos viejos, asintió. Sería un honor, hijo mío, un honor. La ceremonia continuó, pero ahora todo había cambiado. Ya no era una boda pobre y simple, era algo mágico, algo imposible, algo que trascendía la realidad. Cuando el padre Eliseo pronunció las palabras finales, los declaró marido y mujer. Y Tomás besó a Rosa María. Pedro Infante comenzó a aplaudir. El trío Tariacuri, que había entrado discretamente y se había posicionado en una esquina, comenzó a tocar. Las primeras notas de Cielito Lindo llenaron la pequeña casa. La gente estalló en llanto y risas, simultáneamente. Era demasiada alegría para cuerpos acostumbrados a tanta tristeza. Algunos se abrazaban, otros se persignaban, otros simplemente se quedaban parados temblando de emoción. Pedro se acercó a los músicos, tomó una guitarra y con esa voz que había vendido millones de discos, comenzó a cantar. No era una grabación, no era la radio, no era el cine, era Pedro Infante, en carne y hueso, cantando para 30 campesinos pobres en una casa de lámina en medio de Sinaloa. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores. Todos se unieron al coro. Las voces eran desafinadas, temblorosas, rotas por la emoción, pero era el coro más hermoso que Pedro había escuchado en su vida. Cuando terminó la canción, Pedro dejó la guitarra y se acercó a Rosa María y Tomás. Ahora viene lo importante, dijo con una sonrisa. El primer baile de los novios. Indicó a los músicos con un gesto. Comenzaron a tocar un vals suave, romántico. ¿Saben bailar vals?, preguntó Pedro. Tomás negó con la cabeza, avergonzado. Nunca aprendí, señor. Trabajo en el campo desde niño. No importa, yo les enseño. Es fácil, miren. Y ahí, en ese espacio diminuto, Pedro Infante les dio una clase de baile a los recién casados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así. Tomás,
Pon tu mano aquí en la espalda de tu esposa. Rosa María, pon tu mano en su hombro. Ahora sígueme. 1, 2, 3. Los guió con paciencia infinita. Tomás pisaba los pies de Rosa María. Rosa María se tropezaba con su propio vestido. Ambos se reían entre lágrimas. Después de unos minutos, algo mágico sucedió. Tomás y Rosa María encontraron el ritmo. Sus cuerpos, acostumbrados al trabajo duro y sincronizado del campo, se movieron juntos con una gracia inesperada. No bailaban como profesionales, pero bailaban como lo que eran: dos personas profundamente enamoradas moviéndose como una sola. Pedro se apartó suavemente, dejándolos solos en el centro de la habitación. Los músicos continuaron tocando. Todos los invitados formaron un círculo alrededor de los novios, observando con reverencia este momento que nunca habían imaginado posible. Rosa María apoyó su cabeza en el hombro de Tomás. Él la sostuvo como si fuera de cristal. Y por 3 minutos completos, mientras la música llenaba el aire caliente de la tarde, fueron los únicos dos en el mundo. Cuando la canción terminó, la sala estalló en aplausos. Pedro se acercó nuevamente y abrazó a ambos. «Ahora sí», anunció con entusiasmo, «es hora de comer». Hizo una señal a los hombres que lo acompañaban. Ellos comenzaron a traer las cajas desde las camionetas, una tras otra. El pequeño patio trasero de la casa se transformó en un banquete digno de reyes. Esperanza, la madre de Rosa María, no podía creer lo que veía. Había suficiente comida para alimentar a todo el pueblo. Mole humeante, tamales envueltos en hojas de plátano, barbacoa que se deshacía en la boca, arroz rojo perfumado, frijoles, charros con tocino, tortillas tan frescas que aún emanaban vapor, frutas cortadas en formas artísticas, aguas frescas de Jamaica, horchata y tamarindo. Y en el centro de todo, el pastel de bodas de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y 2 figuritas en la cima. Esto es demasiado, lloró Esperanza. No merecemos. Pedro la detuvo con gentileza, tomando sus manos entre las suyas. Señora Esperanza, ¿puedo llamarla así? Ella asintió, incapaz de hablar. Usted cosió ese vestido para su hija trabajando de noche bajo la luz de velas, después de moler maíz todo el día. Lo sé porque Chuyito me lo contó en su carta. Usted merece esto y 1000 veces más. Todas las madres que trabajan hasta quebrarse para dar a sus hijos lo que pueden merecen esto. Esperanza se derrumbó en llanto. Pedro la abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho de charro bordado. Ya, señora. Hoy es un día de alegría. Hoy celebramos el amor de su hija. Y usted va a sentarse como la reina que es y va a dejar que otros la sirvan por una vez en su vida. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pedro Infante, el actor más famoso de México, sirvió personalmente los platos, cargó comida, llenó vasos, se aseguró de que cada persona tuviera más de lo que podía comer. Mientras servía, hablaba con cada invitado. Le preguntó al tío Sebastián sobre su trabajo. Escuchó a la tía Refugio hablar sobre sus nietos. Se arrodilló para hablar con los niños sobre la escuela, sobre sus sueños. Un hombre viejo, don Marcelo, que había trabajado toda su vida en las minas de sal, le dijo tímidamente: «Señor Infante, vi su película Nosotros los Pobres 7 veces. Me hizo llorar cada vez». Pedro se sentó junto a él. «¿7 veces? Entonces usted es más valiente que yo. Yo solo pude verla una vez completa sin salir corriendo de la vergüenza por mi actuación». Don Marcelo se rió. «No diga eso. Usted nos representa a nosotros, a los olvidados. Nos hace sentir que importamos». Pedro lo miró a los ojos. «Ustedes no necesitan que una película les diga que importan. Ustedes importan porque existen, porque aman, porque se levantan cada día y trabajan y cuidan a sus familias. Eso es lo que importa». Mientras la tarde avanzaba hacia el anochecer, la celebración crecía. Vecinos que habían escuchado rumores comenzaron a aparecer. Al principio tímidamente, luego en grupos.
Pedro los recibía a todos. Hay comida para todos, hay música para todos, hoy todos somos familia. Pronto había más de 100 personas. El pequeño patio ya no podía contenerlos, así que la fiesta se derramó a la calle. Las sillas fueron traídas de todas las casas cercanas. Los niños corrían entre los adultos, riendo con una alegría pura que solo los niños conocen. Y Pedro cantaba, canción tras canción. Amorcito corazón, 100 años, el 1000 amores. Cada canción era un regalo, cada nota era una bendición. Entre canciones contaba historias de sus propios días de pobreza, de cuando era niño en Guamúchil y no tenía zapatos, de cuando trabajaba como barbero para ayudar a su madre, de cuando soñaba con ser cantante pero todos le decían que era imposible. Vengo de donde ustedes vienen, les dijo. Conozco el hambre, conozco la vergüenza de no tener, pero también conozco algo más importante. Conozco la dignidad de la gente pobre. La gente rica puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el tipo de amor que veo aquí. No puede comprar la comunidad que tienen. No puede comprar esto. Señaló alrededor, a las familias compartiendo comida, a los niños jugando, a los viejos riendo, a Rosa María y Tomás bailando otra vez, perdidos en su propio mundo de felicidad. Cuando el sol finalmente se puso y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de Sinaloa, Pedro pidió silencio. Todos se callaron, expectantes. Tengo un último regalo para los novios, anunció. De una de las camionetas, sus acompañantes sacaron algo envuelto en tela. Pedro lo desenvolvió cuidadosamente. Era una guitarra, pero no cualquier guitarra. Era una guitarra de concierto, hermosa, con incrustaciones de nácar que brillaban bajo la luz de las lámparas de petróleo. Se la entregó a Tomás, quien casi la dejó caer del shock. No puedo aceptar esto, señor. Es demasiado valiosa. Yo ni siquiera sé tocar. Entonces aprenderás, dijo Pedro firmemente, y le enseñarás a tus hijos, y ellos le enseñarán a sus hijos. Y cada vez que alguien en tu familia toque esta guitarra, se acordarán de este día. Se acordarán de que los milagros existen. Se acordarán de que el amor vale más que todo el oro del mundo. Tomás abrazó la guitarra contra su pecho, llorando sin control. Pero Pedro no había terminado. Se volvió hacia Rosa María. Y para ti, Rosa María, tengo algo diferente. Sacó un sobre de su chaqueta. Se lo entregó. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había dinero, mucho dinero. Más dinero del que había visto en toda su vida. Esto es para que cuando nazca tu primer bebé, puedas comprarte todo lo que necesites, para que no tengas que preocuparte, para que puedas ser la madre que quieres ser. Rosa María negó con la cabeza, intentando devolverle el sobre. No puedo, es demasiado. Ya ha hecho tanto. Pedro cerró sus manos sobre las de ella, manteniendo el sobre en su lugar. Sí puedes, y lo harás, porque yo no puedo estar aquí cuando tu bebé nazca. No puedo ayudarte en los días difíciles que vendrán, pero este dinero puede, y cada vez que uses un peso de esto, quiero que recuerdes algo. Se inclinó más cerca, hablando solo para ella, aunque su voz era lo suficientemente alta para que otros cercanos escucharan. No eres pobre porque no tengas dinero, eres rica porque tienes amor. Ese amor es lo que te va a sostener cuando yo ya no esté aquí, cuando esta noche sea solo un recuerdo. Ese amor es lo único que realmente importa. Rosa María lo abrazó, y Pedro la abrazó de vuelta. Este ídolo de millones abrazando a una campesina de 18 años, como si fuera su propia hermana. La música continuó. Pedro bailó con todas las mujeres que se atrevieron a pedírselo. Bailó con abuelas que apenas podían moverse. Bailó con niñas pequeñas paradas sobre sus zapatos. Bailó con Esperanza, haciéndola girar hasta que se rió como no lo había hecho desde que su esposo murió. Bailó con la tía Refugio, con las primas, con las vecinas. Cada mujer recibió su momento, sus 3 minutos de sentirse especial, vista,
importante. Y cuando un grupo de niños tímidamente le pidió que les cantara una canción solo para ellos, Pedro se sentó en el suelo polvoriento, arruinando su traje de charro de miles de pesos, y cantó canciones infantiles, hasta que los más pequeños se quedaron dormidos en los brazos de sus madres. Cerca de la medianoche, Pedro supo que era hora de irse. Tenía que volar de regreso a la Ciudad de México. Tenía grabaciones temprano en la mañana. Tenía un mundo esperándolo. Pero primero, se acercó a Chuyito. El niño había estado siguiéndolo toda la noche, sin querer perder ni un segundo de su presencia. Pedro se arrodilló frente a él una última vez. «Chuyito, ¿sabes qué es lo más valiente que he visto en mi vida?». El niño negó con la cabeza. «Tu carta. Escribirme esa carta sabiendo que probablemente nunca la leería. Enviarla de todos modos porque amabas a tu hermana más de lo que temías a la decepción. Eso es verdadero coraje». Sacó algo de su bolsillo. Era una medalla de plata en una cadena. «Esto me lo dio mi madre cuando hice mi primera película. Me dijo que me protegería. Ahora quiero que tú la tengas». La puso alrededor del cuello de Chuyito. «Quiero que cada vez que la veas, recuerdes algo. Tu voz importa. Tus palabras tienen poder. Nunca dejes de hablar por lo que amas. ¿Me lo prometes?». «Se lo prometo, señor Infante». «Pedro, llámame Pedro». «Se lo prometo, Pedro». Pedro lo abrazó fuerte. Luego se levantó y se dirigió a toda la multitud reunida. «Gracias por permitirme ser parte de este día. Gracias por recordarme lo que realmente importa. Voy a llevar este recuerdo conmigo para siempre». La gente se agolpó alrededor de él, queriendo tocarlo una última vez, queriendo asegurarse de que era real, de que esto realmente había sucedido. Pedro estrechó cada mano, abrazó a cada persona que se lo pidió. Se tomó fotos con una cámara vieja que alguien había conseguido prestada. Cuando finalmente subió a la camioneta, con el trío Tariacuri y sus acompañantes, todo el pueblo estaba en la calle. Más de 200 personas se habían reunido. Todos lloraban. Todos agitaban las manos. Todos gritaban bendiciones. «¡Que Dios lo bendiga, Pedro! Nunca lo olvidaremos». «Gracias, gracias, gracias». Pedro sacó la cabeza por la ventana mientras la camioneta comenzaba a moverse lentamente por el camino polvoriento. «El placer fue mío», gritó. «Recuerden siempre, ustedes son dignos de todos los milagros del mundo». La camioneta se alejó, levantando una nube de polvo dorado bajo la luz de la luna. La gente se quedó parada en la calle mucho después de que las luces traseras desaparecieran en la oscuridad. Nadie quería irse, nadie quería que terminara. Si se iban, si se separaban, tal vez la magia desaparecería. Tal vez descubrirían que todo había sido un sueño. Pero no lo fue. La comida sobrante estaba ahí. El pastel medio comido estaba ahí. La guitarra de nácar estaba en las manos de Tomás. El sobre con dinero estaba guardado en el vestido de Rosa María. La medalla de plata colgaba del cuello de Chuyito. Había sucedido. Realmente había sucedido. Los días siguientes fueron surrealistas en el Rosario. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Periodistas comenzaron a llegar desde Mazatlán, desde Culiacán, eventualmente desde la Ciudad de México. Querían la historia, querían fotos, querían entrevistas. Pero la familia Velázquez, siguiendo el consejo de Pedro, rechazó a todos los reporteros importantes. No querían convertir su bendición en un circo. Sin embargo, la historia se contó de todos modos. Se contó en cantinas y mercados, en iglesias y plazas. Se contó en Sinaloa, luego en estados vecinos, luego en todo México. Cada persona que la contaba añadía sus propios detalles. En algunas versiones, Pedro había traído una banda completa de 20 músicos. En otras, había regalado una casa entera a los novios. En algunas, había cantado hasta el amanecer. Los detalles variaban, pero el corazón de la historia permanecía intacto. Pedro Infante había ido a una boda donde nadie lo invitó.
y había convertido la pobreza en abundancia, la tristeza en alegría, lo ordinario en extraordinario. 3 meses después, Rosa María descubrió que estaba embarazada. Cuando nació su bebé, un niño sano con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre, lo llamaron Pedro. Pedro Ibarra Velázquez. Chuyito nunca se quitó la medalla. La usó todos los días de su vida. Cuando creció, se convirtió en maestro. Enseñó en las escuelas más pobres de Sinaloa durante 40 años. Y en su aula siempre tenía una foto enmarcada. Pedro Infante bailando con su hermana en su boda. Les decía a sus estudiantes: este hombre no vino porque fuéramos importantes, vino porque le importábamos. Esa es la diferencia. Ustedes no necesitan ser importantes para merecer bondad. Solo necesitan ser humanos. Tomás aprendió a tocar la guitarra de nácar. Le tomó años, practicando cada noche después del trabajo en el campo. Nunca fue muy bueno, pero no importaba. Cuando sus dedos callosos tocaban esas cuerdas, recordaba al hombre que lo había tratado como a un igual, que había bailado con su esposa, que había creído en su amor. Les enseñó a sus hijos a tocar, y ellos a los suyos. La guitarra pasó de generación en generación, cada rasguño y marca contando parte de la historia. Esperanza vivió otros 23 años después de la boda. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijas y nietos, sus últimas palabras fueron: vi a un ángel una vez. Vino a la boda de Rosa María. Nunca dudé de Dios después de eso. Rosa María y Tomás tuvieron 5 hijos. Los criaron con amor y trabajo duro. Nunca fueron ricos en términos de dinero, pero fueron ricos en las formas que importan. Cada año, en el aniversario de su boda, reunían a la familia y contaban la historia. Los niños la escuchaban con ojos brillantes, haciéndoles preguntas. ¿De verdad cantó para ti, abuela? ¿De verdad bailaste con él? ¿De verdad pasó todo eso? Y Rosa María, con arrugas ahora surcando su rostro, pero con ojos que aún brillaban, respondía siempre lo mismo: sí, mi amor, todo pasó. Y la lección no es que vino Pedro Infante. La lección es por qué vino. ¿Por qué vino, abuela?, preguntaban los niños, aunque ya sabían la respuesta. Habían escuchado la historia 100 veces, pero nunca se cansaban de ella. Vino porque tu tío Chuyito fue lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Vino porque creía que la gente pobre merece alegría tanto como la gente rica. Vino porque podía, y cuando puedes hacer feliz a alguien, debes hacerlo. Esa es la lección. En 1957, un año después de la boda, Pedro Infante murió en un accidente de avión. Tenía solo 39 años. México entero se vistió de luto. Millones lloraron. Pero nadie lloró más que la gente de El Rosario. El día que llegó la noticia, el pueblo entero se reunió en la iglesia. El padre Eliseo, ahora más viejo y más frágil, dirigió una misa especial. Lloró abiertamente en el altar, sin vergüenza. Perdimos a un grande, dijo con voz quebrada. Pero nosotros lo conocimos de una manera que pocos pudieron. Lo conocimos no como un ídolo lejano, sino como un hombre que se sentó en nuestros patios, comió nuestra comida, bailó con nuestras mujeres, abrazó a nuestros niños. Lo conocimos en su esencia más pura, como un hombre bueno que usó su don para traer alegría. Chuyito, ahora de 12 años, lloró tanto que se enfermó. Se acostó durante 3 días, aferrándose a la medalla de plata, negándose a creer que era verdad. Rosa María fue quien finalmente lo sacó de la cama. «Chuyito, mírame». Su voz era firme pero gentil. Pedro no habría querido que te destruyeras por su muerte. Él habría querido que vivieras, que usaras la lección que te dio, que hablaras por los que no tienen voz, que amaras ferozmente, que creyeras en los milagros. Chuyito se sentó lentamente, limpiándose las lágrimas. Pero se fue Rosa. Se fue y yo nunca le dije cuánto cambió mi vida. Él lo sabía.
Lo vio en tus ojos esa noche. ¿Y sabes cómo puedes honrarlo ahora? Siendo el tipo de persona que él fue, siendo alguien que aparece para otros. Y eso fue exactamente lo que Chuyito hizo. Pasaron los años. El Rosario cambió lentamente. Llegaron caminos pavimentados. Llegó la electricidad. Algunas familias se volvieron menos pobres. Otras se fueron a las ciudades buscando mejores oportunidades. Pero la historia de la boda nunca murió. Se volvió parte del folclore del pueblo, una leyenda local que los abuelos contaban a los nietos. Algunos detalles se exageraron con el tiempo, algunos se perdieron, pero el núcleo permanecía verdadero. En 1980, un documentalista de la Ciudad de México escuchó rumores de la historia. Viajó a El Rosario investigando. Encontró a Rosa María, ahora de 42 años, con el cabello gris, pero con la misma bondad en sus ojos. ¿Es verdad?, preguntó el documentalista. ¿Pedro Infante realmente vino a su boda? Rosa María sonrió. Cada palabra es verdad. Le mostró la guitarra de nácar, todavía cuidadosamente guardada. Le mostró las fotografías amarillentas de esa noche. Le mostró el sobre vacío que había guardado, todos esos años, con la escritura de Pedro todavía visible en el exterior. Para Rosa María y Tomás, con amor y bendiciones. El documentalista quiso hacer una película. Ofreció dinero, exposición, fama. Rosa María rechazó gentilmente. Esta historia no me pertenece a mí sola. Le pertenece a todos los que estuvieron ahí esa noche. A todos los que vieron que la bondad es real. Y no necesita ser una película para ser verdad. Es verdad en los corazones de todos los que la vivieron. Eso es suficiente. Pero hubo un gesto que Rosa María sí aceptó hacer. En 1987, cuando se inauguró un pequeño museo dedicado a Pedro Infante en su ciudad natal de Guamúchil, donó algo. Una fotografía enmarcada de Pedro bailando con ella, con una placa que decía: el día que Pedro Infante demostró que la verdadera grandeza no está en ser adorado por millones, sino en hacer feliz a uno. La fotografía todavía está ahí. Miles de personas la han visto. Muchos han llorado frente a ella. En 2006, 50 años después de la boda, El Rosario organizó una celebración conmemorativa. Invitaron a todos los sobrevivientes de esa noche mágica. Quedaban 16. La mayoría ancianos, algunos en sillas de ruedas, todos con memorias que el tiempo había suavizado pero no borrado. Se reunieron en el mismo lugar donde había estado la casa de los Velázquez. La casa original ya no existía, había sido reemplazada por una construcción más moderna, pero el lugar permanecía sagrado. Rosa María estaba ahí, de 68 años, con Tomás a su lado. Él había tenido un derrame cerebral 2 años antes y ya no hablaba claramente. Pero cuando vio el lugar, las lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Chuyito estaba ahí, ahora un maestro retirado de 61, todavía usando la medalla de plata bajo su camisa. Estaban los hijos y nietos, más de 100 personas descendientes de aquellos que habían presenciado el milagro. Estaban los vecinos que habían escuchado la historia tantas veces que sentían haberla vivido. Estaban reporteros locales, historiadores aficionados, fanáticos de Pedro Infante que habían viajado desde lugares lejanos para estar en este lugar sagrado. El alcalde del pueblo dio un discurso. Habló de cómo esa noche había puesto a El Rosario en el mapa, cómo la historia había inspirado a generaciones. Pero fue Chuyito quien dio el discurso que todos recordarían. Se paró frente a la multitud, un hombre viejo ahora, encorvado por los años pero con ojos que todavía brillaban con la misma esperanza que había tenido a los 11 años. Yo escribí la carta, comenzó, su voz temblando. Yo escribí esas palabras torpes en un pedazo de papel sucio. Y cuando la envié, sabía que era tonto. Sabía que Pedro Infante nunca la leería. Sabía que los milagros no pasaban para gente como nosotros. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero estaba equivocado. Los milagros sí pasan. No porque seamos especiales, no porque los merezcamos,
sino porque hay personas en este mundo que eligen ser milagros para otros. Tocó la medalla bajo su camisa. Pedro Infante podría haber ignorado mi carta. Podría haberla tirado. Podría haber enviado dinero y una nota amable, y eso habría sido más que suficiente. Pero él vino, apareció, estuvo presente, y al hacerlo, nos enseñó la lección más importante que he aprendido en mi vida. Se volvió hacia Rosa María, quien lloraba en silencio. El amor requiere presencia. La bondad requiere acción. No es suficiente sentir compasión. Tienes que aparecer. Tienes que estar ahí. Tienes que usar lo que tienes, sea mucho o poco, para hacer la vida de alguien más un poco mejor. La multitud estaba en completo silencio, absorbiendo cada palabra. He sido maestro durante 40 años. He enseñado a miles de niños. Y en cada clase, en cada año, les he contado esta historia. Les he dicho que no necesitan ser famosos o ricos para cambiar vidas. Solo necesitan tener el valor de aparecer. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Algunos de mis estudiantes me han escrito años después. Me han dicho que la historia los inspiró a ser médicos que trabajan en pueblos pobres, a ser maestros que dan clases gratis, a ser abogados que defienden a los que no tienen voz. La bondad de Pedro Infante en una noche de agosto en 1956 ha reverberado a través de 50 años, tocando vidas que él nunca conoció, en lugares donde nunca estuvo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Eso es un legado. No las películas que hizo, aunque fueron grandes. No las canciones que grabó, aunque fueron hermosas. Sino este efecto dominó de bondad, que comenzó con un acto simple de aparecer para una familia que lo necesitaba. Se volvió hacia la multitud más joven. Ustedes, los que no estuvieron ahí esa noche, los que solo conocen la historia a través de las palabras de sus abuelos, tienen una responsabilidad. Tienen que continuar el legado. Tienen que ser las personas que aparecen, que ven a los invisibles, que usan sus dones, sean cuales sean, para crear momentos de magia para otros. Bajó del pequeño podio improvisado. La multitud estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. Después del discurso, trajeron una guitarra. No la guitarra de nácar original. Esa estaba demasiado frágil, demasiado preciosa para tocarla, sino una réplica que el nieto de Tomás había aprendido a tocar. El joven, de 25 años, se paró y comenzó a tocar 100 años, una de las canciones que Pedro había cantado esa noche. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Uno por uno, todos los presentes comenzaron a cantar. Viejos y jóvenes, los que habían estado ahí y los que solo conocían la historia, todos unieron sus voces. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. El sonido era imperfecto, desafinado, quebrado por la emoción. Pero era hermoso. Era la celebración de un momento que había trascendido el tiempo, que había tocado generaciones, que había probado que la bondad nunca muere. Rosa María, sosteniendo la mano temblorosa de Tomás, cerró los ojos y recordó. Recordó cómo se había sentido bailar con Pedro Infante. Recordó la calidez de sus manos, la gentileza de su voz, la forma en que la había hecho sentir vista, valorada, importante. ¿Lo ves, mi amor?, le susurró a Tomás, quien no podía responder pero que apretó su mano con toda la fuerza que le quedaba. 50 años y todavía nos recuerdan, no porque fuimos especiales, sino porque alguien especial nos vio. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio perfecto. Luego la celebración continuó. Había comida, música, baile. Intentaron recrear algo de la magia de esa noche hace medio siglo. No fue lo mismo, no podía serlo, pero fue hermoso de su propia manera. Al caer la noche, cuando la mayoría de la gente se había ido, Rosa María se quedó en el lugar donde había estado su vieja casa. Chuyito estaba a su lado, junto con algunos de sus hijos y nietos. ¿Crees que él sabía?, preguntó Rosa María en voz baja.
¿Crees que Pedro sabía cuánto significaría para nosotros? ¿Cuánto duraría? Chuyito pensó por un momento. Creo que sí. Creo que por eso lo hizo. No solo para darnos un día bonito, sino para darnos una historia que llevaríamos con nosotros. Una historia que nos recordara, en los días difíciles, que la bondad existe, que la magia es posible, que importamos. Rosa María asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Algunas veces, especialmente cuando era joven, me preocupaba que la gente pensara que estaba mintiendo, que la historia era demasiado perfecta para ser verdad, que inventamos todo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no importa si alguien lo cree o no. Yo lo viví, tú lo viviste, mamá lo vivió hasta su último día. Eso es lo que importa. La verdad no necesita que todos la crean para ser verdad. Uno de sus nietos, una niña de 8 años llamada Lupita, tiró de su manga. Abuela, ¿cuál fue la parte más importante de esa noche? ¿El baile, la comida, la música? Rosa María se arrodilló con dificultad para estar a la altura de los ojos de la niña. ¿Sabes qué fue lo más importante, mi amor? Fue cuando Pedro se arrodilló frente a mí y tomó mis manos ásperas, feas, de campesina, y las sostuvo como si fueran las manos de una reina. En ese momento me di cuenta de algo que cambió mi vida para siempre. ¿Qué, abuela? Que no necesitaba ser rica o famosa o especial para merecer ser tratada con dignidad. Que mi valor no venía de lo que tenía, sino de quién era. Que era digna de amor, de respeto, de alegría, simplemente por existir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rosa María. Eso es lo que Pedro nos dio esa noche. No solo comida o música o regalos. Nos dio dignidad. Nos recordó nuestro valor. Y ese es un regalo que nunca se acaba, que nunca se gasta, que solo crece mientras más lo compartes. Se levantó lentamente, mirando hacia el cielo estrellado. Ojalá pudiera decirle gracias una vez más. Ojalá pudiera decirle que su bondad se multiplicó 1000 veces, que cada vida que tocó esa noche tocó otras vidas, y esas tocaron otras más, y así continúa. Chuyito puso su brazo alrededor de su hermana. Tal vez él lo sepa. Tal vez, donde sea que esté, puede ver lo que comenzó. Puede ver que la historia todavía se cuenta, que la lección todavía se enseña, que el amor que mostró todavía resuena. Hoy, en 2026, 70 años después de esa noche mágica en agosto de 1956, la historia todavía se cuenta en el Rosario. Rosa María murió en 2018 a los 80 años. Tomás 2 años antes que ella. Chuyito murió en 2020 a los 75, todavía usando la medalla de plata. Pero la historia no murió con ellos. El Museo de Pedro Infante en Guamúchil todavía exhibe la fotografía. Los bisnietos de Rosa María y Tomás todavía tocan la guitarra de nácar en ocasiones especiales. La medalla de plata fue heredada al hijo mayor de Chuyito, quien la usa con el mismo orgullo que su padre. Y en las escuelas de Sinaloa, maestros que nunca conocieron a Chuyito pero que aprendieron de él, todavía cuentan la historia a nuevas generaciones de niños. Había una vez, comienzan, una familia pobre que iba a tener una boda sin música ni comida. Y entonces, algo imposible sucedió. Los niños escuchan con ojos brillantes, absorbiendo la lección que ha sobrevivido 7 décadas, que la verdadera grandeza no está en ser adorado por multitudes, sino en aparecer para aquellos que nadie más ve. Que el poder más grande que cualquiera puede tener es el poder de hacer feliz a otro ser humano. Que los milagros no vienen del cielo, sino de personas que eligen ser milagros para otros. La historia de Pedro Infante y la boda en el Rosario es más que una anécdota bonita. Es un recordatorio de cómo debe ser la humanidad, de cómo podríamos ser todos si eligiéramos ver a los invisibles, escuchar a los silenciosos, aparecer para los olvidados. Porque al final,
No nos recuerdan por cuánto dinero ganamos o cuán famosos fuimos. Nos recuerdan por cómo hicimos sentir a las personas, por los momentos de alegría que creamos, por las vidas que tocamos cuando nadie más estaba mirando. Pedro Infante lo entendió esa noche, en 1956. Y gracias a un niño de 11 años que tuvo el coraje de escribir una carta imposible, su lección continúa enseñándose 70 años después. Así que la próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, que sueña con algo imposible, que llora en la oscuridad por algo que nunca tendrá, recuerda esta historia. Recuerda que tienes el poder de ser el milagro de alguien más. No necesitas ser famoso, no necesitas ser rico, solo necesitas aparecer, estar presente, usar lo que tienes para crear un momento de magia. Porque esos momentos nunca mueren, se multiplican, se expanden, tocan vidas que nunca conocerás, en tiempos que nunca verás, y esa es la verdadera inmortalidad.